el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. ¿Es que la santidad es algo aburrido? Yo digo que no. Para mí es como un deporte extremo más arriesgado y fascinante de la actualidad. Arrancamos. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañe. Hoy quiero comparar la santidad con un deportista. Por ejemplo, un deportista que escala una montaña lleva siempre una mochila y en su mochila no debe faltar una botella de agua, porque sin agua se puede deshidratar. El agua para un cristiano es la oración. Si no rezamos por nuestro camino hacia la santidad, podemos deshidratarnos, podemos desviarnos, podemos desfallecer por el camino. Si no rezamos, la oración es fundamental. La otra parte, si la mochila de un deportista que escala montaña está llena de piedras, esas piedras que podemos comparar con el pecado personal, por ejemplo, con el orgullo, con la envidia, con el odio. Y si va caminando con esa mochila pesada, se va a cansar por el camino y tampoco va a poder ganar. Así también un cristiano no puede caminar con un corazón lleno de pecados, de maldades. Para eso tenemos la confesión, para poder liberarnos de las cosas que nos dificulta en nuestro caminar hacia la santidad. También la Beata María Peković podemos comparar como un deportista que ha dejado todo para poder fundar una congregación. Porque un deportista también se priva de todas las cosas buenas para poder ejercitarse, para poder tener un físico adecuado para ese deporte que tiene que realizar, para poder ganar el premio. Entonces, la Beata María Peković, así también ella abandonó ese hogar, esa riqueza en que vivía, para poder fundar una nueva congregación desde la pobreza absoluta, desde la pobreza evangélica. Así también, cada deporte, como también la vida de santidad, exige muchos sacrificios. De nosotros también exige muchos sacrificios para poder hacer bien un trabajo, para poder hacer bien lo que estamos haciendo. Si uno es deportista, realmente se sacrifica, deja los placeres de la vida, por ejemplo, las fiestas, la bebida, los placeres que le hace feliz. Entonces, abandona toda esa vida, inclusive a amistades, para poder estar en forma, porque tiene que dormir bien, tiene que estar bien, tiene que estar muy disciplinados, mentalmente también equilibrado. Así también la vida de la santidad. La Beata María Peković vivió esa vida de santidad desde que abandonó su hogar para poder fundar esta congregación. Tuvo que sufrir mucho en esta nueva congregación, ya que inició después de la Primera Guerra Mundial, en donde tenía que enfrentarse ante la falta de alimentos y tantas necesidades en ese pueblo, donde habían quedado tantos niños abandonados, mujeres con sus hijos, huérfanos, viudas, en fin. Tanto sacrificio tenía que hacer para poder acompañar y sobresalir en su pueblo. San Pablo también
compara cuando fue a visitar a los cristianos de Corinto, les dice que qué pasa en un estadio, ¿verdad? No aprendieron nada de los jugadores, le dice. Todos corren en el estadio, pero uno solo gana el premio. Así también los cristianos corremos. Esos jugadores, ¿para qué corren? Para ganar un premio que es una corona de hojas que se marchita. Y nosotros los cristianos corremos también. Así como los jugadores hacemos muchos sacrificios, ¿corremos para qué? Para ganar una corona que no se marchita. Voy a leer el texto completo de San Pablo que dice así, de la primera carta a los Corintios. Dice, ¿no saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Corran entonces para conseguirlo. Los que compiten se controlan en todo, y ellos lo hacen para ganar una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Por mi parte, yo corro, pero no sin conocer el rumbo. Lucho, pero no dando golpes al aire, sino que entreno mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros quede yo descalificado. Esto es muy importante, queridos amigos y amigas, que estamos en este camino de la santidad. Tener en cuenta lo que dice San Pablo, cuidarnos también nosotros para que así cuando estamos predicando a toda la gente después nos quedemos también descalificados, quedándonos atrás o no responder a lo que nosotros estamos predicando. Por eso dice San Pablo, yo no doy golpes al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo para poder dominar. Hace mucho ejercicio para poder dominar su cuerpo, dominar sus emociones, dominar todo, para poder estar en forma, para poder predicar la palabra de Dios y así también él mismo cumplir primero lo que predica, para no quedar descalificado. Y así, queridos hermanos, vamos al siguiente bloque y vamos a meditar sobre este tema que nos habla San Pablo, sobre el deporte, la disciplina y la vida de santidad. Segundo bloque quiero compartir con ustedes la disciplina atlética del camino de la santidad de la Beata, el entrenamiento previo. Antes de su paso, entrenó su espíritu, sufriendo desde niña graves afecciones articulares que le impedían mover las piernas. En lugar de rendirse, superó el dolor físico mediante la oración constante. Desde los 15 años, el Señor permitió que ella pasara por distintas situaciones y por muchos sufrimientos. Ella no deseaba otra cosa sino ir a un monasterio para entregarse totalmente a Jesús. En cambio, Dios consintió que a través de sus familiares, en especial su madre, le llegara propuesta de matrimonio, hasta tal punto que su mamá llegó a perseguirla a causa de los rechazos que ella hacía. Por esas razones, la salud de María llegó a debilitarse. Renuncia al confort. Al igual que un deportista que sacrifica su vida social y placeres, ella renunció por completo a la inmensa riqueza material de su familia para abrazar una pobreza extrema. Fue ese día 25 de marzo de 1919 cuando decidió abandonar definitivamente su casa paterna, la riqueza y la abundancia en la que vivía, para iniciar la congregación Hijas de la Misericordia. Resistencia en la adversidad. Durante la devastación de la Primera Guerra Mundial en Croacia,
asumió el liderazgo espiritual y material de su comunidad, alimentando y educando a huérfanos sin importar su propio cansancio. Como sucedía con los santos, así también para las primeras hermanas, el amor por Jesús les suavizaba la vida y las daba fuerzas para resistir aún las pruebas más duras. Hacían alegremente los trabajos más pesados, afrontaban los sacrificios con mucha abnegación y todas se esforzaban para hacer progresar la congregación. Se satisfacía con una alimentación muy básica, porque los primeros tiempos de la posguerra no eran nutritivos ni suficientes. El alto rendimiento en la misión. En sus propias palabras dirigidas a sus religiosas, les exigía un esfuerzo máximo, sufrir silenciosamente en Cristo, arder en Cristo, sacrificarse en Cristo. Consideraba que el sufrimiento por amor era un ejercicio dulce y necesario para alcanzar la perfección. En las comunidades, las hermanas realizaban diversas obras de apostolado. En la mayor parte trabajaban con niños y jóvenes en escuelas y colegios, en hogares de niños pobres, casa cuna, orfanatos, guarderías y jardín de infantes. Asistían a enfermos y ancianos no videntes y enfermos psiquiátricos en hospitales estatales. Cuidaban a enfermos a domicilio, visitaban a ancianos necesitados, enseñaban el catecismo a niños y jóvenes y adultos en las parroquias y en los hospitales a enfermos y soldados. Expansión transatlántica. Su resistencia física y mental se evidenció en sus extenuantes viajes apostólicos, trasladándose y adaptándose a entornos difíciles de América del Sur, como sus misiones en Argentina y Paraguay, Chile, Perú, para fundar hogares y escuelas. Su vida demuestra que, al igual que el deporte, la santidad extrema no se logra por casualidad, sino a través de un riguroso ejercicio diario de la voluntad, el amor y la resistencia ante el sufrimiento. Regreso con ustedes en el siguiente bloque. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. De regreso con ustedes, siempre compartiendo camino de santidad con el ejemplo de la beata María de Jesús Crucificado Pekovic. La santidad no se teoriza, se vive. Por eso quiero compartir con ustedes un material de una señora que me parece muy loable cómo ella vive todos los días su vida cotidiana. Ella trabaja aquí en el hospital y es una señora muy alegre, una señora muy activa, con mucha fuerza. Yo siempre me pregunto, ¿cómo consigue ella estar siempre así? Porque yo, que soy religiosa, muchas veces amanezco pirebaí, de mal humor, y quiero demostrar eso. Y no sucede así con la señora Juanita. A mí siempre me impresiona, por eso quiero compartir con ustedes este material. Acá estoy con la señora Juanita. Ella trabaja aquí en el hospital. Les quiero presentar los santos que viven al lado. Ella es mi vecina, porque yo también vivo aquí en el hospital y trabajo también en el hospital. ¿Qué tal, mi Juanita? Muy bien. ¿De dónde sos? Yo vivo en Alto Ipanema, Costa Alegre. No conozco ese lugar, pero un día quisiera conocer.
¿Y cuál es tu rutina diaria en tu trabajo, doña Juanita? ¿Qué hora salís a qué hora entras en tu trabajo? ¿Y qué hora tenés que salir de tu casa para llegar a tiempo? Y yo, por ejemplo, como vivo lejos, me levanto a las 2 de la madrugada para poder preparar todas mis cosas, lo que tengo que traer de mi trabajo. Y salgo de mi casa a las 3 o 3:15, ya estoy en la parada esperando mi colectivo. El primer colectivo que viene hacia IPS, en ese yo vengo, porque mi viaje es 2 horas. ¿Y llegas aquí a qué hora? Y acá llego a las 5. ¿Tomas tu mate? No, ¿O ya tomaste antes? mi mate yo tomo en mi casa haciendo mi preparación para traer. Pero llego en el hospital, sí, me pongo mi uniforme y empiezo a tomar mi leche y después empiezo a trabajar. A las 6 es nuestro horario de trabajo, pero yo no llevo en cuenta la hora. Si es las 5:30, igual. Empiezo ya a trabajar para poder hacer tranquilo y cómo se debe el trabajo. Qué bueno. ¿Y qué hora dejas de trabajar? ¿Qué hora volvés a tu casa? Y, por ejemplo, nosotros para comer es las 12 hasta las 12:30. Pero en vista de que hago todo yo, mis cosas, descanso todo. Y a las 2:30 nosotros salimos para volver a mi casa. ¿Y llegas a las 5? 4:30. A las 4, 16:30 horas. Sí. Llegas a tu casa, descansas un poco. ¿Qué haces en tu casa? Yo en mi casa llego, descanso un ratito y empiezo a hacer mi limpieza en mi casa, porque yo no quiero también estar en la casa sucia. Sí, qué bueno. Yo siempre te veo, doña Juanita, muy alegre. Siempre alegre. Nunca te he visto con una cara larga y saludar de mala manera o decir, hoy me siento mal. ¿De dónde te viene toda esa alegría? Y gracias a Dios, porque soy una persona de que al levantarme me dedico mi oración al Señor y a Él le pido. Él me da todo, me da la fuerza, me da salud, me da la alegría y comparto con quien encuentro en mi camino. Sí, también una vez te he escuchado decir que nunca pensás mal, siempre pensás positivo. Sí, así es. Pero hay momentos también no me sostengo cuando personas que me quiera mentir, no aguanto la mentira. Claro que uno debe decir eso, porque hay que enseñar a quien miente, ¿verdad? Sí. Eso no significa que sea una persona negativa, sino que realmente haces muy bien tu trabajo como una buena cristiana también, tenés que corregir a quien se equivoca. Sí, así es. Sí. Y también no hablas por tus compañeros de trabajo, no murmuras. Nunca te escuché tampoco decir esas cosas, porque yo comparto contigo aquí, en la capellanía, en los pasillos, cuando te encuentro, y siempre queremos decir algo por alguien por ahí, ¿verdad? Pero de usted yo nunca escuché, ña Juanita. No, estando así entre compañeras y eso, así, digamos, jugando así, no decimos así una cosa de contexto, nos reímos. Es como una diversión, pero no son palabras malas. Sí, pero murmurar de otro, no. No, tampoco. Sí, porque llegó tarde la compañera. No, a mí no me importa eso. Yo, con tal que cumplo mi horario y cumplo quieres hacer es como debe, nomás no importa. Muchísimas gracias, ña Juanita, que Dios te bendiga y que sigas dando ese buen ejemplo, ese testimonio entre tus compañeros de trabajo. Así es, gracias a Dios, Él siempre me va a ayudar y siempre voy a seguir así. Muchísimas gracias. ¿Qué le pareció el material, queridos amigos y amigas? ¿Verdad que es loable la vida de ña Juanita? Ella se levanta a las 2 de la mañana, se prepara, mientras se prepara a tomar mate, sale
2:30 de la mañana ya tiene que salir para tomar el primer colectivo, porque para tomar el colectivo ella camina un largo trayecto. Ella corre peligro de que alguien le salga por el camino, un borracho, pero ella viene con el auxilio del Señor y llega a las 5 de la mañana en el IPS. ¿Y qué ella hace? Ella cuenta que se pone su uniforme, desayuna, toma su leche y ya empieza su trabajo. No le importa el horario, lo que a ella le interesa es hacer bien su trabajo. Y eso es, queridos amigos y amigas, vivir en santidad. Hacer bien el trabajo que realizas cada día, hacer con amor, hacer de forma extraordinaria lo que es ordinario. Hacer bien. La Madre Teresa de Calcuta también decía eso. Hacer bien. Si barres, barré bien. Si cocina, cocina bien. Cocinar rico. Así como le va a gustar a la persona con quien vivís, para hacerle feliz. Y así también, eso es vida de santidad. San Filippo Neri, que era el santo más alegre, era tan simple, pero vivía tan alegre. Él sonreía y esa sonrisa cambiaba la vida de la persona. Y Ña Juanita para mí también es un ejemplo. Ella se ríe, ella es alegre, le saluda a todo el mundo y ella también a todos le saluda con mucha alegría, con mucho positivismo. Ella nunca está triste, por eso también yo deseo a todos esa alegría del Evangelio, alegría de la simplicidad de San Francisco de Asís. Estar alegre. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama tanto y nos da la vida, nos llena el mundo de tanta cosa, de tantas flores, de tanta riqueza. ¿Para qué? Para hacernos felices, porque quiere vernos felices. Muy bien, les agradezco por la atención en este día. Espero que hayan aprendido algo hoy conmigo, que el Señor les conceda la gracia de vivir la santidad. Y vamos a orar para terminar. Siempre pedir por nuestras autoridades eclesiales, también civiles, por nuestro presidente de la República. Pido también por el presidente de IPS Central, el doctor Isaías Fretes, para que el Señor les conceda la salud. También su Espíritu Santo para poder dirigir esta institución. Por nuestros sacerdotes, por nuestros capellanes del hospital. Por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Y por la pronta canonización de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, y por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellano. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Beata María Pekovic, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.